Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando, por supuesto, de los Estados Unidos, porque este jueves Donald Trump tuvo una dura derrota en el Senado cuando representantes de su propio partido manifestaron la negativa a las agresiones contra Venezuela. La presentación de la resolución para frenar sus acciones, que aún debe pasar por la Cámara de Representantes, luego debe ser discutida ampliamente, pero representa un precedente en la historia sobre el quiebre dentro del Partido Republicano. Esto ocurre en medio de polémicas, redadas, masivas detenciones del Servicio de Control de Aduanas en Minneapolis, en la que un agente de ese organismo asesinó a sangre fría este miércoles a Renee Nicole Goode, una mujer de 37 años, madre de 3 hijos, observadora legal durante las protestas contra la represión migratoria ordenada por Donald Trump. El hecho ha generado, por supuesto, conmoción nacional. Se suma a una larga crisis interna en Estados Unidos, donde el rechazo a Donald Trump crece cada día más y que efectivamente ha dado de qué hablar, no solamente en ese país, sino también en todo el mundo. Vamos a estar analizando este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto. Aquí la tiene. Sí, puede participar en este momento. Derrota para Trump. Este jueves el Senado, con votación republicana, aprobó avances para frenar a Trump el uso de la Fuerza Armada ilegal contra el pueblo de Venezuela. ¿Qué significa esto? Ahí están las opciones. Fractura republicana, rechazo al autoritarismo de Donald Trump, una herida al ego del presidente, por supuesto. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos, asociamos todas estas respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Martín Pulgar, politólogo, magíster en filosofía de la guerra, analista político. Martín, qué bueno tenerte nuevamente con la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad a todo Telesur. Martín, quiero primero preguntarte sobre el escenario en el Senado de los Estados Unidos. Duro revés para el presidente Donald Trump y, lo más importante, ¿cómo reacciona Venezuela ante este escenario? Sí, en primer lugar, pues aquí tenemos que evaluar inicialmente en qué contexto se da todo esto, ¿no? Primero hay una crisis interna y externa por parte de los Estados Unidos por una práctica cada vez más autoritaria, no solamente por el hecho del bombardeo a Venezuela y todas estas acciones de guerra, fundamentalmente cuando Trump había indicado que su campaña electoral se basaba en no más guerras y que era el hombre de la paz. Y se estaba jactando de haber alcanzado de alguna manera la paz en 7 guerras, etcétera, ¿no? Y intentando conciliar las posiciones para una paz entre Ucrania y Rusia, en fin, una construcción de alguna manera narrativa donde él lo que se plantea es fundamentalmente sacar a los Estados Unidos de los conflictos y ser un garante de la paz para el mundo. Pero, digamos, hay una quiebra en 2 grandes sectores. En el caso de América Latina, lo que ha sucedido con Venezuela, y por supuesto todos estos factores internos que vienen ya de una conflictividad importante a través de los migrantes y la persecución de los migrantes y todo lo que también significa para los Estados Unidos. Entonces, digamos, en este contexto se da una votación que para Venezuela es muy importante, apenas una ventana, porque todavía faltarían procesos, etapas administrativas, por decirlo de alguna manera, institucionales, para ver si se concreta en elementos de ley, pero que es significativa porque expone el deseo de buena parte de la sociedad de los Estados Unidos y del establishment político, republicano inclusive y demócrata fundamentalmente, pero una parte, un pequeño segmento que se quiebra de la voluntad de Trump para aprobar una ley que pondría inicialmente un freno en las decisiones de guerra contra Venezuela de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump contra Sudamérica y contra América Latina en términos generales. Hablabas también de la bancada demócrata y bueno, esta parte del Senado ha demostrado una profunda preocupación por las violaciones que está ocurriendo en Venezuela y en los Estados Unidos, también por el presidente Donald Trump. El senador Mark Kelly, representante de Arizona, por ejemplo, decía: quiero que el pueblo venezolano tenga la libertad
de elegir su propio futuro, pero si algo aprendimos en la guerra de Irak es que lanzar bombas o derrocar a un líder no garantiza la democracia, la estabilidad ni aumenta tampoco la seguridad de los estadounidenses. Con mayor frecuencia conduce al caos y arrastra a Estados Unidos una guerra y una ocupación prolongada. No confío en que esta administración tenga un plan, un cronograma ni un precio para lo que viene después, dice Mark Kelly, senador demócrata. Y hablando de esto, Martín, porque es algo inédito, desde la bancada republicana pues también se han unido y obviamente esto representa, ¿no?, de alguna manera un primer quiebre, ¿no?, desquebrajamiento de lo que ha sido la fuerza de la política de Donald Trump dentro del Senado. ¿Cómo estás viendo también pues estos nuevos pronunciamientos? Ya hay algunos senadores republicanos que han mostrado su distanciamiento con Donald Trump. ¿Va a seguir así? ¿Cómo ves tú el escenario? Sí, bueno, aquí se proyecta un escenario que va más allá de los meros pactos partidistas, ¿no? Que es lo interesante que puede estar sucediendo. Ya se había quebrado a partir del elemento presupuestario de meses anteriores y también de opiniones acerca de la aplicación de los aranceles estos mundiales, donde prácticamente Estados Unidos se peleó con todo el mundo para imponer un criterio prácticamente, digamos, no solamente contra China o contra Europa, por ejemplo, o contra México y Canadá, sino más o menos contra todo el mundo en función de imponer una guerra económica arancelaria de Estados Unidos contra el mundo, ¿no? Y esto ha ido horadando sensiblemente la capacidad y la legitimidad de los Estados Unidos. Luego viene una acción de guerra prácticamente contra Venezuela, un país que no ha amenazado de ninguna manera a los Estados Unidos, que no tiene una capacidad para amenazar el poder de los Estados Unidos de ninguna forma, pero en un abuso, en una acción abusiva y autoritaria, pretende imponer una doctrina que tiene que ver con el control de los recursos. Y la pregunta, por supuesto, que se puede hacer cualquier norteamericano medio es qué derecho tiene los Estados Unidos a apropiarse de los recursos de otros países. Pero si el esfuerzo inclusive que ha hecho en otros países para apropiarse de los recursos económicos previamente, como de Irán, de Irak, por ejemplo, o de Libia, no ha significado ningún éxito, porque prácticamente muchas veces esos países han entrado en caos e inclusive Estados Unidos, digamos, no ha podido ni siquiera porque de alguna manera también por las incapacidades económicas de sus empresas y la pérdida de competitividad económica de sus empresas, no han podido sostener un esfuerzo de reconstrucción en países como Irak, por ejemplo, y prácticamente abrieron la ventana para que empresas chinas fueran las que se instalaran en Irak. Entonces, cualquier conocedor medio en los Estados Unidos, votante medio, si se quiere, ciudadano de los Estados Unidos, se puede dar cuenta que puede meterse en una guerra eterna, un nuevo Irak, una nueva Libia, una confrontación que no le da ningún beneficio per se, hay muy poca distancia de su frontera, aumentando lo que el mismo Trump de alguna manera ha criticado, que es la política migratoria de puertas abiertas, etcétera. Un conflicto en el norte de Sudamérica puede implicar la desestabilización demográfica de todo este escenario, que implicaría oleadas de migrantes para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué ganancia real tiene? Y si se produce un nuevo Vietnam, ¿qué posibilidad real tendría de aprovechar los recursos en una situación de conflicto eterno y de guerra permanente o de largo aliento, como sucedió en el caso de Vietnam, pero en el caso también de Afganistán, que después de más de 10 años se tuvieron que retirar y entregar el poder a aquellos que habían desplazado? Sí, sin duda. Vamos a ver otro escenario, Martín, si me permites, porque a lo interno de Estados Unidos pues ha sido noticia la muerte de una mujer a manos de agentes migratorios del ICE, que desata, por supuesto, una ola de protestas en Estados Unidos. Reaviva también de alguna manera el debate sobre las políticas de seguridad del gobierno federal. Cientos de manifestantes en Estados Unidos han exigido justicia por la muerte de una mujer en manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas, como decíamos, el ICE, un hecho que ocurre en Minneapolis, donde la víctima, Renee Nicole Good, de 37 años, madre de 3 hijos, recibió un disparo mortal por parte de efectivos mientras se encontraba en su vehículo. La Casa Blanca defiende esta acción del agente alegando defensa propia. Dice terrorismo
en el lugar, o sea, es un terrorismo doméstico, mencionaba, pero líderes políticos locales y nacionales han exigido una investigación independiente sobre el uso de la fuerza letal. Y a propósito de esta polémica declaración, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sugiere que el asesinato, como decíamos, fue en su lugar un acto de defensa propia por parte de la gente. Esto decía. El incidente mortal que tuvo ayer en Minnesota ocurrió como resultado de un siniestro movimiento de izquierda más grande que se ha extendido por todo nuestro país, donde nuestros valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federal están bajo ataque organizado. Pero vamos a ver los hechos, justamente este video que compartimos con ustedes sobre lo que ocurrió precisamente en Minneapolis y el fallecimiento lamentable de esta mujer. Veamos. Ahí teníamos el video. Martín, tu apreciación sobre esto que está ocurriendo, terrorismo de Estado, dicen algunos, y bueno, ha ocurrido también con el aval de la Casa Blanca y por otro lado, la represión que también hemos visto en los últimos minutos desde Portland, también una pareja ha sido también herida por parte, seguramente, por fuerzas de la ICE. ¿Tu apreciación? Sí, bueno, aquí podemos también ver la construcción de un esfuerzo autoritario, evidentemente autoritario por parte del poder de los Estados Unidos que inicialmente lo proyectó hacia afuera, hacia afuera de su frontera, que siempre ha sido brutal el ejercicio del poder y más con Donald Trump desde su primer gobierno, cuando asesinó a Soleimani allá en Irak, al líder iraní, prácticamente sin ningún motivo. Ahora también se extiende, lo que podemos ver que Estados Unidos está pasando por una degradación imperial, pero que no solamente se puede ver como Estados Unidos, sino como una élite que está aplicando procesos absolutamente autoritarios, violentos, sin respeto de la ley, como se puede apreciar contra Venezuela, en el caso de estos bombardeos indiscriminados que se hizo a principios del mes, y en lo interno también prácticamente con una acción que pudo haberse circunscrito a una acción de un agente de seguridad producto del estrés del conflicto, del estrés de la situación o una acción absolutamente autoritaria por parte de un funcionario, termina la institución respaldando la narrativa del terrorismo doméstico. Y con un discurso de una izquierda que supuestamente persigue a las instituciones de los Estados Unidos. En fin, desempolvando viejos miedos. Y lo que se busca es la construcción de estas narrativas que históricamente, y más en este momento, usado los Estados Unidos para justificar invasiones en el sistema internacional y ahora en lo interno la persecución de adversarios o de alguna manera de grupos que puedan disentir con la opinión, en este caso de la camarilla y la élite gobernante en este momento donde la encabeza Donald Trump, porque eso al final no solamente es una sola persona, es todo un cuerpo de pensamiento que cree que ante la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos se debe actuar con decisión y autoritariamente en función de preservar la dominación mundial, pero también la dominación sobre su pueblo, que es el otro elemento clave aquí. La dominación no solamente contra cualquier país del mundo que pretenda ser díscolo o que pretenda una política distinta a los Estados Unidos, sino también contra aquellos grupos internos que puedan cuestionar democráticamente, inclusive cualquiera de las políticas que pretende implementar la élite que gobierna. Es decir, ya Estados Unidos ha eliminado cualquier fachada de intento de imponer democracia al mundo, ahora solo quiere recursos para sostener sus ingresos económicos, pero también en lo interno aplastar cualquier intento de cuestionamiento de las políticas que se ejecutan con la excusa, en este caso, pero es la excusa de izquierdismo y de terrorismo doméstico. Sí, sin duda, y en un tema muy sensible, sobre todo en Minneapolis, recordemos la repercusión social que tuvo anteriormente la muerte de George Floyd en los Estados Unidos y que, bueno, se repite esa historia nuevamente. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí está Martín Pulgar, nuestro invitado a propósito de este escenario en los Estados Unidos. Le invitamos a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos
formulado más temprano y publicado en redes sociales. Luego al final vamos a ver los resultados. Este es el código QR para que si no lo ha hecho pueda participar. Vamos con esto a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Estados Unidos, veíamos en todo caso la violencia en este país con el movimiento que ha hecho la jornada antimigratoria del ICE en Minneapolis y en otros lugares de ese país. Sin embargo, vamos ahora al otro escenario porque el presidente de ese país, Donald Trump, lanzó nuevas advertencias contra países como Colombia, México, como Cuba. También habló de Irán, endureció su discurso hacia Venezuela. El expresidente afirmó que estos países podrían enfrentar consecuencias si continúan respaldando al gobierno venezolano o mantienen vínculos estrechos con él. El secuestro del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y sus posteriores advertencias a Colombia, México y Cuba marcaron un giro de gran impacto en la política hemisférica en un intento por seguir reactivando pues este documento sobre la seguridad nacional, la doctrina Monroe. La ONU ya advirtió sobre el precedente peligroso que supone el uso unilateral de la fuerza, mientras líderes regionales, hablaba el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, han exigido la activación urgente de instancias multilaterales y las amenazas directas contra gobiernos vecinos y de la presión sobre Cuba y México pues evidencian, al decir de los analistas, una estrategia de dominación regional y los deseos de Estados Unidos por expandirse en la región. Vemos también el caso de Groenlandia, por no mencionar, por supuesto, otros aspectos de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que ha incautado botes y también de bandera rusa, hay que decirlo también, en el Caribe, en desacato completo a las leyes internacionales. Me acompaña Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor y miembro de PIA Global desde Argentina. Héctor, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Hola Luis Francisco, siempre es un placer charlar contigo y con el público de Telesur. Charlar un poco, Héctor, y tu opinión sobre pues, esta retórica que se está afianzando no solamente en el continente. Hemos visto lo que algunos analistas ya, por ejemplo, en el tema de Groenlandia mencionan que es el Lebensraum de Donald Trump y que efectivamente el tema con Oriente Medio, con las apreciaciones sobre Irán, pues están volviendo nuevamente a llevar a cabo, por lo menos desde la retórica de Donald Trump, pues un nuevo cambio nuevamente en esas agresiones contra países soberanos del mundo. ¿Tu lectura? Bueno, vemos el accionar desesperado tanto de un imperio en decadencia como de hoy quien conduce a ese imperio en decadencia y que además está perdiendo el apoyo interno, como ustedes bien señalaban al principio de este programa, en la descripción que hicieron al principio de este programa. Donald Trump tiene la imagen positiva más baja de un presidente de los Estados Unidos en el último tiempo durante su primer año de gobierno. Solo el 30% de los norteamericanos, según las encuestas que se han difundido, apoyan al gobierno de Donald Trump o creen que está haciendo bien las cosas a tan solo un año de gobierno. Generalmente en ese plazo los presidentes norteamericanos tienen un apoyo mucho más alto. O sea, está perdiendo el apoyo interno. Se vio también con lo que pasó hoy en el Senado, que es un gesto de esas contradicciones internas y esa pérdida de apoyo interno en Estados Unidos. Perdieron los republicanos la elección en Nueva York, que eso dentro de todo tenía algunos elementos esperables, pero además perdieron las elecciones en Miami, donde tienen un bastión de su política, digamos, el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los halcones más reaccionarios que tiene este gobierno, pertenece a ese lobby anticubano de Miami, que también es financiado por el lobby sionista. Está perdiendo el apoyo internacional y por eso él también
decide no respetar las leyes internacionales, violar las leyes internacionales y tratar de firmar la Carta de Defunción del Derecho Internacional. Trump está intentando terminar definitivamente con el derecho internacional, que ya venía en clara decadencia con todos los actos que Israel realizó en Gaza y con las distintas violaciones al derecho internacional que ha hecho tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, la Unión Europea, pero en este caso ya ha cruzado una línea roja que muestra la desesperación de este imperio y la desesperación de este hombre que se le está yendo de las manos tanto el control interno como el control externo. Sí, Héctor, por otro lado, pues hablando del contraste, primero por la ruptura, esta primera grieta que se ve en el Senado con respecto a Venezuela y lo que piensa Donald Trump sobre la seguridad nacional, y por otro lado las amenazas del mandatario que también se extienden, por ejemplo, al pueblo de Cuba. En una entrevista el presidente Donald Trump amedrentó al país diciendo: no creo que se pueda ejercer mucha más presión que entrar y arrasar el lugar. Recordemos que Donald Trump decía que estaba a punto de caer también este pueblo cubano luego de que se realizara el bombardeo y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Tu opinión, Héctor, sobre ese contraste, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Senado y bueno, sigue envalentonado el gobierno de Washington sobre estas acciones a pueblos latinoamericanos. Creo que son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, como vos bien decías, digamos, esta derrota en el Senado, esta pérdida de apoyo hacia lo interno, el conflicto con los sectores del Pentágono, porque recordemos la renuncia del jefe del Comando Sur y el conflicto que tiene con varios generales después de aquella convocatoria que hizo a fines de septiembre, en la que le dijo que había que reformular las lógicas del ejército norteamericano, que tenían que empezar a combatir a un enemigo interno, que tenían que usar las ciudades demócratas como campos de entrenamiento para sus hombres, que digamos, todo eso le ha generado un conflicto interno, tiene un conflicto entre las distintas facciones del Partido Republicano, tiene un conflicto con los demócratas, tiene un conflicto con los migrantes a los que está persiguiendo y que generan la reacción de muchos estadounidenses repudiando esa forma de persecución y esa agresión contra los migrantes. Entonces todo eso lo trata de tapar con su política exterior. Por eso digo que son dos caras de la misma moneda. La política exterior de Estados Unidos también refleja el conflicto interno de los Estados Unidos, el conflicto que Donald Trump no está sabiendo cómo resolver. Además, recordemos el caso Epstein, digamos, los archivos que se están desclasificando, donde Donald Trump está muy comprometido. También las investigaciones sobre el asalto al Capitolio. Recientemente hubo presentaciones en el Congreso también sobre el rol que cumplió Donald Trump en ese asalto al Capitolio. Entonces, él va por una política exterior que tape y trate de apaciguar un poco lo que le está pasando en su política interna. Y en esa política exterior amenaza a Cuba, amenaza a Venezuela, amenaza a México, amenaza a Colombia, amenaza a Groenlandia y amenaza a todos y cada uno de los pueblos del mundo en estos zarpazos desesperados de un león que se está muriendo, pero que a la vez se quiere llevar consigo a todo lo que tiene cerca. Todos los que tienen cerca, Héctor, empezando por la propia comunidad estadounidense. Recordemos, hubo un segundo tiroteo de agentes federales migratorios en 2 días. Deja heridos en Portland. Recordemos, en Minneapolis hubo una mujer asesinada a sangre fría por uno de estos agentes. El FBI ha confirmado el incidente en Portland, asegura que se están investigando preliminarmente los hechos. Y mientras tanto, Héctor, la Casa Blanca dice que esto es terrorismo doméstico, otros opinan que al contrario es un terrorismo de Estado. ¿Tu apreciación? No tengo dudas que es un terrorismo de Estado. Las imágenes son muy claras. El agente del ICE disparando a sangre fría a una mujer que trata de huir por el miedo que provocan estos agentes y estas redadas brutales, arrastrando a los migrantes, separando a las madres de los hijos, golpeando a los padres. No es la primera víctima mortal de estas redadas.
como vos bien decías, además ocurrieron otros hechos hoy mismo, pero es parte de un accionar brutal contra gente que está desarmada, contra gente indefensa, contra mujeres, contra hombres, contra trabajadores, contra jóvenes, incluso contra niños. Pero es una arremetida brutal hacia cada uno de esos migrantes y tratan de construir esta retórica, porque sabemos bien cómo Estados Unidos construye la retórica para justificar sus acciones. El cártel de los soles, que ahora admiten que no existe, digamos, el cártel de los soles con el que estuvieron machacando durante tanto tiempo y quisieron que sus lacayos a nivel regional lo declaren grupo terrorista. En Argentina, el presidente Javier Milei declaró grupo terrorista el cártel de los soles, en Paraguay, Santiago Peña, en Ecuador, Daniel Noboa, y ahora el propio Estados Unidos dice que no existe, dejando en ridículo a sus propios socios. Y ahora construye esta narrativa hacia lo interno, grupos terroristas que amenazan a los agentes del ICE, cuando vemos que el agente del ICE le dispara a esta mujer por la espalda cuando está tratando de huir, y es que está completamente desarmada además. Entonces vemos cómo hay una narrativa para tratar de justificar cada una de sus acciones, las narrativas que históricamente utilizó Estados Unidos de defensa de los derechos humanos, de asistencia a los pueblos, para llevar sus garras, saquear los recursos naturales de los países y empobrecer a esos pueblos que somete de la manera más cruenta. Seguimos muy atentos a la situación allí en Estados Unidos. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo igual para ti. Así finalizamos y le quiero recordar a la audiencia, más temprano habíamos preguntado también sobre este escenario y vamos a ver ahora los resultados de esta encuesta en el Senado el jueves, y con votación republicana se aprueba avances para frenar a Donald Trump por el uso de la Fuerza Armada ilegal contra el pueblo de Venezuela. ¿Qué significa este escenario? Pues allí con un 41% dice que es fractura republicana evidente y un 49% dice que es el rechazo al autoritarismo de Donald Trump. Son las dos opciones más votadas en torno a este escenario por nuestra audiencia a esta hora, a quien agradecemos enormemente. Su opinión es importante para nosotros y con ello finalizamos esta emisión de Nuestro Mundo desde el Sur, y les recuerdo como siempre www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram, el servicio informativo de Telesur. Siga con nuestra programación.